7% son datos no agrupados. Ya si nos queda tiempo al final, vamos a hacer con datos agrupados. Empecemos con la media aritmética. Simplemente es sumar todos los datos entre la cantidad de datos, ¿no? Es lo que están acostumbrados a hacer hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, si me dice calcular la media de las propinas de 7 niños. Ojo, te pueden decir no siempre media aritmética, te pueden decir media aritmética, promedio aritmético, media nada más o promedio. Cualquiera de esos es el promedio aritmético o la media aritmética. Ya, si yo quiero ese dato, ya saben, lo único que tienen que hacer es sumar todos los elementos y dividirlo entre la cantidad de elementos. Si yo sumo 3 más 5 más 6 más 8 más 8 más 9 más 10, creo que me va a dar 49. ¿No? Y lo tengo que dividir entre la cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el promedio o la media de los datos de las propinas de estos 7 niños va a ser 7. Así de simple. ¿No? Lo que están acostumbrados a hacer, o lo que estaban acostumbrados a hacer en su colegio. Sacaban un 0,2, luego un 20, estaban felices, ¿no? 20 más 0,2, 22, entre 2, 11, aprobaban. Pero no siempre es así, no todos los promedios son así de simples. Luego tenemos la mediana, y aquí es donde la mayoría suele confundirse o tienen problemas. Por ejemplo, la mediana simplemente es el dato central, pero ojo, es el dato central de un grupo ordenado de elementos, de menor a mayor, ¿ya? Por ejemplo, solamente vamos a tomar aquí 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Nos olvidamos de todo esto. Yo te pido, ¿cuál es la mediana de estos 5 datos? Ojo, primero tienes que darte cuenta que esté ordenado de menor a mayor. 3, 5, 6, 8, 8. Sí, profesor. Listo. La mediana simplemente va a ser el dato central. 6, nada más. No tienes que hacer nada. Eso es cuando tengas pocos datos. Pero ¿qué pasa si tienes 20 datos, 40 datos, 73 datos? ¿Qué haces en esos casos? ¿No? Ahorita vamos a ver. Pero por lo pronto, si tenemos 5 datos, la mediana es el dato central, ¿no? Solamente tenemos un dato. En cambio, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, olvidémonos de todo esto. ¿Sí? 2, 4, 6 datos. En ese caso, tú no tienes un dato central. Tú vas a tener 2 datos centrales, el 6 y el 8, ¿no? Cuando tienes un número par, recuerda esto, un número par de datos, tú tienes 2 datos centrales. Y cuando tienes un número impar de datos, solamente un dato central. ¿Y qué haces cuando tienes un número par de datos? Tienes que sacar el promedio a estos dos para obtener la mediana, ¿no? Entonces la mediana no va a estar aquí, no va a estar en estos datos. Mi mediana en este caso sería el número 7. No siempre va a estar en los datos. Primero vamos a trabajar con estos datos pequeños. Mediana, término central. Si es un número impar de datos. Si es un número par de datos, los dos términos centrales tengo que sacar el promedio. ¿Qué más? La moda. La moda es el dato que más se repite, ¿no? El que tiene mayor frecuencia absoluta. Recuerda que cuando tengan solamente frecuencia, ¿qué frecuencia es, profe? ¿Es frecuencia absoluta o relativa? Se sobreentiende que es frecuencia absoluta. A ver. Aquí arriba nos dice, calcular la moda de 2, 3, 5, 6, 8 y 9. ¿Hay algún dato que más se repita? Ninguno. Por lo tanto, no hay moda. Aquí abajo, calcular la moda de 5, 5, 6, 8, 9, 10. Aquí sí, profe, se repite el 5, el 5. Muy bien, esa es la moda. Dato que más se repite. Aquí, calcular la moda de 3, 3, 5, 6, 8, 8, 9. ¿Cuál es la moda? Como aquí se repite el 3 y el 8, estos datos tienen 2 modas. ¿Y puede ocurrir eso? Por supuesto que sí. Nuestros datos pueden tener 2 modas, 3 modas, 4 modas, etcétera, ¿no? Por eso aquí nos dice bien claro. La moda no siempre existe. Lo hemos visto acá. Puede que los datos no se repitan. Y no siempre es única. Puede ser única, pero puede que no. Esas son las 3 medidas de tendencia central. La media, sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. La mediana, el término central de un grupo de datos ordenados.
Y la moda, que es el dato que más se repite. Agrupados. A ver, vamos a ver cómo nos ven los problemas. Nos dice, Jesús tiene 5 amigos en la universidad. Ahí están los 5 amigos. Si se tiene conocimiento que la media de las 5 edades es 18 años, vamos a un ladito y colocamos ese dato que nos va a ayudar bastante. La media, 18 años. Ya sabes, media, media aritmética, promedio o promedio aritmético. La mediana es 17. Ya sabes que la mediana es el término central. Y como son 5 datos, ¿sí? Tenemos un dato central. Por lo tanto, él tiene 17 años. Recuerda, los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Y la moda me dice que es 16. No vas a colocar aquí 16, 16, ¿no? Aquí tienes que colocar, porque son menores a 17, tienen que estar ordenados. Profesor, ¿y por qué pone 2 veces 16? Porque me dice que la moda es 16. ¿Cuál es la mayor edad posible que puede tener uno de ellos? Este señor debe tener la máxima edad. Y para que este señor tenga la máxima edad, los otros deben tener la menor edad posible. Pues él ya no puede, no, él tiene 16, ella 16, él 17. Entonces, como deben tener lo menor posible, profesor, a ella le colocamos un año. ¿Cómo vas a colocar un año, no? Posible. ¿Por qué? Porque recuerda que tienen que estar ordenados. 16, 16, 17, 1. No, pues. Ya. Entonces le colocamos, a ver, no le puedo colocar 15, no le puedo colocar 16, le puedo colocar 17. Sí podrías, pero aquí me dice que la moda es 16. Si tú colocas un 17 aquí, ya tendrías 2 modas. Mal. Entonces, la menor edad posible que le puedo colocar aquí a esta señorita son 18 años. Ahora sí está bien. Ahora, tú aquí puedes hacer 2 cosas. Sí, tú eliges. Una es la clásica, ¿no? Me dice que la media es 18. Entonces yo tengo que sumar todos los datos. 16, más 16, más 17, más ese 18, más la máxima edad. Lo divido entre 1, 2, 3, 4, entre 5 datos. Y obtengo la media que es 18. Colocamos más, igual a esto. ¿No? Podrías hacer eso. Entonces ahora este 18 multiplica con el 5, luego pasas restando el 16, 16, 17 y 18 y obtienes la máxima edad. A ver, ¿cuánto sale la máxima edad? ¿Están despiertos todavía? Vamos a ver, vamos a ver. Siguen durmiendo. A ver, la máxima edad. Qué flojera, ¿no? Multiplicar 18 por 5, luego sumar todo esto, luego pasar restando. ¿Hay otra manera, profesor? Sí. Yo lo voy a hacer voy a hacer la otra manera y estoy seguro que me va a salir la misma respuesta que les va a salir a ustedes aquí. ¿Y cuál es? Aquí tenemos que suponer algo. Si me dice que la media son 18 años, es porque supuestamente, todos deberían tener 18 años, ¿no? Si todos tuvieran 18 años, yo sumo 18 más 18 más 18 más 18 más 18, lo divido entre 5 y me da como media 18. ¿Sí? Pero ese es supuestamente, gracias Jimmy. Dice que nos sale 23. Ya, perfecto. Entonces, o sea, profesor, si aquí mi medio hubiera sido 20, tú tendrías que suponer que él tiene 20, 20, 20, 20, 20. Todos tienen 20. Ya, perfecto. ¿Y eso para qué me sirve? Para lo siguiente, mira. Él debió tener 18. ¿Cuántos tiene? 16.
¿Cuánto le falta? Le falta 2, profe. ¿Le sumas 2? Lo que le falta. Ella debió tener 18. Tiene 16. Le faltan 2 para llegar a esos 18. Él debió tener 18. Tiene 17. Le falta 1. Ella tiene 18 y debió tener 18. No le falta nada. No le sumas ni le restas. Y por último, este amigo de aquí. ¿No? ¿Qué pasa con ese amigo? Él también debió tener 18 años. Pero para compensar todos estos valores, le sumamos a este señor S más 2, S más 2 y S más 1. ¿Y cuánto nos sale? A ver, 18 más 2, 20, 22, nos sale igual, 23 años. Entonces, esa es la edad del mayor de todos, 23. Ya sabes, si quieres lo desarrollas de esta manera o si quieres lo desarrollas de esta manera, como te parezca más sencillo. A ver, un ratito, profe. O sea, si este señor hubiera tenido no 16, sino hubiera tenido, por ejemplo, 10 años, ¿ya? Tu media es 18. ¿Cuánto le faltaba a este señor que tiene 10 años para llegar a 18? Ah, le faltaba más 8. Ya está. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido mayor? No, no te entiendo. O sea, por ejemplo, ¿no? Si este señor o esta señorita, por ejemplo, hubiera tenido 21 años y me dice que la media es 18, ¿qué hubiéramos tenido que hacer ahí? Ah, esta señorita debió tener 18, ¿verdad? Sí, pero tiene 21. Se ha pasado. ¿Por cuánto se ha pasado? Por 3. Y si se ha pasado, ya no le vamos a sumar, pues como en estos casos, ¿no? Porque no le falta, sino se ha pasado. Tenemos que restarle esos 3 años. Y luego a este 18 le sumamos más 2, más 2, más 1 y menos 3. Nada más, eso es todo. A ver, entonces, de cualquier modo, nuestra edad nos sale 23 años. ¿Preguntas aquí? Ninguna. Listo, siguiente problema entonces. A ver. Problema número 8. Las edades de media docena de personas, 6 personas, tienen un promedio de 23 años. Nuevamente, aquí le colocamos promedio 23 años. La moda y la mediana son iguales a 20. Ya, esta vez la mediana, como sabemos, es el término central, ¿no? Pero como tenemos 6 datos, la mediana está justo aquí. No se va a notar, ¿no? Entonces ahí está la mediana, que es 20. Ahora, recuerda que en esos casos, si aquí tenemos como promedio 20, aquí pueden ir varios valores, ¿no? No simplemente puede ir 20 y 20, porque 20 más 20 entre 2 me da 20, perfecto. Pero también podría ir 19 y 21. Igual me da 20. También podría ir 18 y 22, ¿no? Pueden ir varios datos, cuyo promedio sea 20. Pero en este caso, como me dice que la moda también es 20, entonces sí o sí o sí o sí, aquí tiene que estar el 20 y aquí también tiene que estar el 20. Sí o sí, no hay otra. Pregunta. ¿Cuál es la máxima edad que podría tener el mayor de ellos? Otra vez este señor va a tener la máxima edad. Para eso, todos deben tener la mínima edad posible. Si ninguno posee una edad menor a 13. Quiere decir que lo mínimo que pueden tener es 13. 13, 13, 13. Ya está. Y este problema está para analizarlo. Por ejemplo,
¿Cuánto le ponemos a este señor si debe tener la mínima edad posible? Ahora sí, quiero comentarios. Eso hay que despierta. O sea, si se equivoca, se equivoca. Le colocamos 13, 14, 15. ¿Cuánto es lo mínimo que podríamos colocarle? A ver, vamos. Sin miedo. ¿Cuánto le ponemos? 13, 14, 15. 14. 14. Ahí está un valiente. 14. ¿Y aquí? ¿Cuánto le colocamos? Lo mínimo. Tenemos 13, 14, 20, 20. 20, 21. Tenemos un 21 por ahí. Listo. Entonces, me están diciendo que le colocamos 14 aquí, 21 aquí. ¿La mediana es 20? Sí. ¿La moda es 20? Sí, perfecto. Pero ¿no se le puede colocar menores datos? Por ejemplo, pregunto. Aquí, en vez de este 14, ¿no le podríamos colocar 13? No, profe, ¿cómo le va a colocar 13? No se pasa. Si le coloca 13, mire, si le pone 13, va a tener dos modas. Y nos dice que la moda es 20. Ya, perfecto. Pero yo creo que sí le podemos colocar 20. ¿Por qué? La moda es 20, nos dice. A este dato, ¿solamente le puedes colocar 21, este señor? ¿O qué otra edad le puedes colocar? También le puedes colocar 20. Muy bien. ¿Y la moda sigue siendo 20? Sí. ¿La mediana sigue siendo 20? También. Por lo tanto, este señor va a tener la máxima edad posible porque los otros tienen la menor edad posible. Dijeron que este podía tener 14, lo cual está bien. ¿Pero podemos reducirlo? Sí. Dijeron que este señor debería tener 21. Está bien. ¿Pero podemos reducirlo? Sí. Entonces tengan cuidado cuando estén en su examen. Este es el problema clásico que les va a venir, sí o sí, si les viene esto de medidas de centralización. Ahora sí, hallemos la máxima. Si tú quieres sumas, 13 más 13 más 20 más 20 más 20 más la máxima edad, lo divides entre 6 y le igualas a 23. Yo no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Todos deben tener supuestamente 23 años. Este señor debía tener 23 años, pero tiene 13, le faltan 10. Debía tener 23, tiene 13, le faltan 10. Debía tener 23, tiene 20, le faltan 3. Él debió tener 23, le faltan 3. Al otro también le faltan 3. Y este señor también debió tener 23 años. Para compensar, sumamos todos los demás datos. O sea, más 10. Tú no vas a estar pues así, ¿no? Más 10, más 10, más 3, más 3. Tú de frente sumas 23 más 29. Punto. Y ya tienes tu respuesta. A ver, tenemos un 52. ¿Está bien? 29 más 23. Muy bien, 52. ¿Alguna pregunta aquí? Uy, ya están despertando, menos mal. Esta hora siempre es pesada. Pero bueno, poco a poco. ¿Alguna pregunta aquí? Ya sabes, si alguien Profe- quiere, sume 13 más profesor, 13 más 20 más 20 más 20 más máxima entre 6 y lo igual a 23. Sí, dígame. profesor, ¿logra escucharme? Sí. Profesor, le tengo una pregunta. Me he confundido un poco. Si usted dijo que la mediana, o bueno, la moda era 20 y usted nos explicó que si la moda es 20 no debería haber dos modas, solo una. Entonces, ¿por qué hay un 13-13? Ahí me he confundido, profesor, si la moda es 20. Ya. La moda es el dato que más se repite.
¿Ya? Si nosotros hubiéramos dejado aquí como 21, ¿sí? Es un dato, ¿no? Entonces, aquí tendríamos dos modas. 13-13 se repite dos veces, 20-20 se repite dos veces. Tenemos de moda el 13 y el 20, lo cual estaría mal. Por aquí nos dice que la moda es 20. Es por eso que yo les pregunté, ¿no? Y aquí no se puede colocar 20. Recuerda que los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. 13-13, bien. 20-20, y aquí también podemos colocar 20, ¿no? Recuerda que tenemos que colocar la menor edad posible. Yo puedo colocar, lo que no puedo poner aquí es 19. No puedo colocar 18, pero sí puedo colocar 20. Entonces, ahora, ¿cuál es la moda? La moda es el dato que más se repite. El 13 se repite dos veces, ya. Pero el 20 se repite una, dos, tres veces. Y como se repite tres veces, esa es la moda. ¿Listo? O sea, tú puedes tener, por ejemplo, un 2, 2, 2, 2. Y después puedes tener un 5, 5, 5, 5, 5. Y yo te pregunto, ¿cuál es la moda? Ajá, el 2 se repite cuatro veces. El 5 se repite cinco veces. Por lo tanto, la moda va a ser simplemente el 5. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Siguiente. Ahora vamos a complicarnos un poquito más. En una familia de cinco integrantes, papá, mamá y sus hijos, el promedio de sus edades es 23 años. Otra vez, aquí le colocamos promedio, 23. Ya está. La mediana es 13. Como son cinco personas, yo puedo colocar la mediana tranquilamente aquí. 13, dato central. Y la moda, 11. Como la moda es 11, es el dato que más se repite. Aquí voy a colocar 11, 11. Y recuerda, si esa es la moda, esta persona no puede tener 13 años, porque la moda ya no sería 11. Y además es la mamá, como va a tener 13 años. Sigamos. Calcular la edad del padre si éste es mayor por 2 años que su esposa. Ujú. Entonces, nosotros no sabemos cuánto tiene la esposa. Le colocamos una variable, A, o X, o Y, o Z, o lo que quieras. Y sabemos que el esposo tiene 2 años más. O sea, tendría A más 2. ¿Qué hacemos ahora, profesor? En los anteriores datos nos faltaba un solo dato. En los anteriores problemas, perdón, nos faltaba un dato. Por eso nosotros suponíamos que él tenía 23 y le aumentábamos todos estos faltantes. Igual acá. Suponíamos que él tenía 18 y le aumentábamos todos los faltantes. Pero en este caso no podemos hacer eso. Tenemos dos datos que nos faltan. Entonces ahora sí tenemos que sumar 11 más 13 más A más 2. Lo tenemos que dividir entre 5 y lo tenemos que igualar a 23. Si quieres hacer eso, no hay ningún problema, multiplica 23 por 5, luego réstale 11 menos 13 menos 2, lo divides entre 2 y obtienes el valor de A. Si quieres hacer eso. Ya te he dicho que puede ser cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Ya. O si no, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Este señorito debió tener 23 años, porque esa es mi media. Recuerda que esa es tu suposición, que todos deben tener 23, 23, 23, 23, 23. ¿Para qué? Para que te salga 23 como la media. Ya. Si él debió tener 23, ¿cuánto le falta? A ver, le falta, profesor, le faltan 12 años. Le sumas 12. La siguiente también le sumas 12. Esa señorita, ¿cuánto le faltó para llegar a 23? Le faltan 10. ¿Y ahora qué hacemos con ellos dos?
vas a trabajarlos en conjunto. ¿Por qué? Porque no tienes la edad de ninguno de ellos. ¿Y se puede trabajar en conjunto? Claro que sí. Entonces, mira, esta señorita, o esta señora, esta madre de familia, debió tener 23. Este señor también debió tener 23. Lo que estamos suponiendo todos, ¿no? Y a estas dos edades, ¿qué le sumamos? Los faltantes. O sea, le sumas más 12, más 10. ¿Y cuánto? Uy, perdón. ¿Cuánto sería esa respuesta? A ver un ratito. 23 más 23, 46, 48, 58, 60, 80. Entonces, la suma de las edades de estas dos personas es 80. ¿Sí? Y ya te he dicho que no tienes que hacer todo esto más directamente. 23 más 23, 46. Sí, profe. Sí, sí, se le escucha. Ah, ya, listo. Gracias. A ver, decía, estamos trabajando ahora en conjunto, padre y madre, ¿no? Debieron tener 23, 23. Le sumamos los faltantes y nos da 80. Por lo tanto, aquí abajo igual. Sumamos estas dos personitas, A más 2, y obtenemos el valor de A. ¿Cómo? Igualando, ¿no? Aquí tenemos 2A más 2, lo igualamos a este 80, porque deben ser el mismo valor. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de A? A ver, el valor de A es 48, perdón, 80 menos 2, entre 2, creo que 39, ¿no? 39. Listo. No te vas a emocionar y me vas a marcar 39. Pero profesor, sí se me ha salido A. Pero no te está pidiendo A. Te está pidiendo, calcule la edad del padre. Y recuerda que la edad del padre es A más 2. ¿No? Y sería, o tendría 41 años. ¿Preguntas aquí? Ninguna. Sencillo. El siguiente problema lo vamos a hacer como están acostumbrados, ya a sumar, a dividir entre 5 y lo igualamos a la media. ¿Ya? Pero ya sabes, lo puedes hacer de esta manera y puedes trabajarlo de 2 en 2, si tienes dos variables. Al final, esta suma, que son los 80, va a ser igual a esta suma, que sería 2A más 2. Lo mismo. Hay preguntas. Siguiente. Las edades de 5 personas dan una media de 17,2 años. Uy, decimales. La media, 17,2 años. Su moda es 16 y su mediana es 17. Ya. Como tenemos 5 datos, tenemos la mediana, que está aquí, 17, y tenemos la moda, que es 16. Aquí se tienen que repetir 16 y 16. La edad del mayor es, tengan cuidado, ¿por qué? Porque en este caso no me dice cuál es la máxima edad que podría tener uno de ellos. No dice eso. Solamente me dice la edad del mayor. Porque si fuera la máxima edad, ya le colocamos aquí 18 y aquí le colocamos la máxima, ¿no? ¿Por qué no le colocamos aquí 17? Porque la moda es 16. Ah, ya. Pero en este caso, como te digo, no me dice la máxima edad posible. Simplemente me dice la edad del mayor. Por lo tanto, nuevamente tenemos dos incógnitas, A y B.
Ya, podemos hacer como el anterior caso. Sí, si tú quieres, trabájalo junto. Vas a suponer que todos tienen 17,2, 17,2, 17,2, 17,2, 17,2. Sumas lo faltante, etcétera. Pero en este caso, cuando tenemos decimales, creo que nos conviene hacer la otra manera. Sumar todos estos elementos y dividirlo entre 5. A ver, ¿cuánto es toda esta suma? ¿Cuánto es 16 más 16 más 17? A ver, 16 más 16, 32. 32 más 17, 32, 39, 49. Listo, 40, no, sí, 49. Entonces me quedaría más A, más B. Y todo eso lo tengo que dividir entre 5, porque son 5 datos. Esa es la media. Y me dice que es igual a 17,2. Ya. Lo que yo quiero ahorita es saber cuánto es el valor de A más B. A ver, ¿cuánto sería 17,2 por 5? 86. 86 menos 49, 37. 37. Listo, ya tenemos 37. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Qué hacen con esto? Empiezan a probar datos, ¿no? ¿Qué suma les da 37 años? Profesor, puede ser 1 y 36, pueden ser varios datos, pero tú no vas a colocar pues 1 y 36 porque no estaría ordenado. 16, 16, 17, 1 y 36, no, pues mal. Ah, tienes razón. Pues aquí podemos colocar 17 y aquí 20. Tampoco. ¿Por qué? Porque si tú colocas a este 17 y este 20, tendrías dos modas. Está mal. Ah, ya. Entonces vamos a colocar 18 y 19. Ya está. Profesor, también puede ser 19 y 18. No. ¿Por qué? Porque si tú colocas 19 y 18, ¿estarían ordenados de menor a mayor? No. Entonces, estos son los únicos datos que cumplen en este problema, ¿no? Entonces ya sabemos que A vale 18 y sabemos que B vale 19. Tienes que tener cuidado cuál es el valor que te pide. Me pide la edad del mayor, ¿no? Por lo tanto sería 19 años. ¿Alguna pregunta aquí? Profesor, ¿y por qué esta vez lo ha sumado y lo ha dividido entre 5 y luego a 7,2? ¿Por qué no lo ha hecho como en los anteriores casos? Si quieres lo haces como en los anteriores. Este debió tener 17,2, ¿verdad? ¿Cuánto le falta? 1,2. Él también le falta 1,2. A este le falta 0,2. ¿Sí? Para llegar a 17,2. Ellos dos debieron tener 17,2, 17,2. Y si le sumamos todos estos datos, más 1,2, más 1,2, más 0,2. ¿Cuánto nos sale? Les debe salir 30 y, perdón, ¿cuánto dije? 86, ¿no? Que 86, estoy hablando de 37. A ver, ¿sale o no sale? Debe salir, solo que como en este caso teníamos decimales, creo que es un poquito más complicado, creo, sumar todos los decimales, ¿no? Igualarlo a 37, pero igual les va a salir 37. ¿Sí? Por eso les dije, pueden usar el método que deseen. No hay preguntas. Todo claro.
Siguiente. A ver, problema número 1. ¿Y por qué el problema número 1 está ahí? Porque es un poquito más complicado que los anteriores. Dice, Angélica mide cuidadosamente durante una temporada el tiempo que tarda en llegar de su casa al gimnasio y encuentra los siguientes resultados. Determina la suma de la media, la moda y la mediana. Tenemos que dar todos esos datos. Primero tienes que analizar bien esta tabla, donde me dice minutos, 25, ocasiones, 3. Quiere decir que se demora 25 minutos 3 veces. Si tú quieres, podrías colocarlo de esta manera. 25, 25, 25. 3 veces. Se demora 26 minutos en 2 ocasiones. 26, 26. 27 minutos en 5 ocasiones. 27, 27, etc. Entonces, para hallar la media, que es la media aritmética, tú tendrías que sumar todos estos datos. Más 26, más 26, más 27, más 27, más 27, más 27, más 27, etcétera, ¿no? Y luego dividirlo entre la cantidad de datos. Pero no hacer pues eso, ¿no? Imagínate cuánto te vas a demorar. En vez de sumar 25, más 25, más 25, ¿qué podemos hacer? Frente, profe, multiplicar 25 por 3. Más fácil. 25 por 3 me da 75. Listo. En vez de sumar 26 dos veces, multiplica 26 por 2, 52. Aquí ya estás obteniendo las sumas. 25 tres veces, 26 dos veces, 27 cinco veces, multiplica. 28 10 veces, multiplica. ¿No? No vas a estar haciendo todo esto. Ya, entonces, después que has multiplicado todo, aquí están tus datos. 75, 52, 135, 180, 174, 90 y 34. Sumando todos los datos es 840. Y esa es nuestra media. Tú ya sabes calcular la media. Es la suma de todos los elementos, que sería 840, entre la cantidad de elementos. Pero, profesor, ¿cuántos elementos tenemos? El 25 3 veces, el 26 2 veces, el 27 5 veces. Aquí está, esa es tu frecuencia absoluta. 3 más 2 más 5 más 10 más 6 más 3 más 1. Son 30 elementos. ¿Y cuánto nos sale? Está complicado. 840 entre 30. Calculadora, ¿no? Calculadora. Claro que no. Elimina 0, 0. 84 entre 3. Creo que te va a salir 28. Ya tienes tu media. Súper sencillo. Es cuando tengas bastantes datos. Ahora, la moda. La moda les toca a ustedes. ¿Cuánto es la moda? ¿Cuál es el dato que más se repite? ¿El 25, 26, 27, 28? A ver, nos dicen el 28. A ver, 25 3 veces. Aquí está el 28. Se repite 10 veces. Muy bien. Es el dato que más se repite. Moda, 28. Y por último, nos hace falta la mediana, que es la más complicada de hallar. ¿Cómo calculamos esa mediana cuando son varios datos? Ahorita volvemos, ¿no?, a la parte teórica. Pero primero díganme, para la mediana, como son 30 datos, ¿sí? ¿Tenemos un término central o tenemos dos términos centrales? Cuando es un número par de datos, ¿uno o dos? A ver, número par. Si no te acuerdas, trabajas con pocos datos. A ver, si tuviera 1, 2, 3 datos. Con ese número impar de datos tengo un término central. Y cuando es un número par de datos, aquí están 4 datos, son 2 términos centrales.
Tengo que sacar el promedio de esos dos términos centrales. Nada más. Entonces, como es un número par de datos, necesito dos términos. Sumarlos y dividirlos entre 2. Ahora, pues, ¿cuáles serán esos datos? ¿Dónde está? Aquí. Tendrán poquitos datos, ya sabían qué hacer. ¿Qué pasa cuando tienen varios datos? Cuando tienen varios datos, es muy sencillo. Mediana. En primer lugar, si es un número impar de datos, solamente necesitas un término, tu término central. Y cuando es un número par de datos, ahí necesitas dos términos. Sumarlos y dividirlos entre 2. ¿Verdad? Necesitas el promedio. Eso ya lo expliqué. ¿Cuáles son esos términos ahora? Aquí tienes, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 términos. Es un número impar. ¿Tú puedes dividir 11 entre 2? Sí se puede, pero me van a salir decimales. Ya, no se puede. Entonces lo que tienes que hacer es, si no te va a salir exacto el 11 entre 2, auméntale un 1 al 11. O sea, sería 11 más 1, 12. 12 entre 2, 6. Tú necesitas el término 6. O sea, profesor, si fueran, por ejemplo, a ver, 51 datos, ¿ya? ¿Cuál sería tu mediana? ¿Qué término? 51, ¿puedo dividir entre 2? No. Le aumento 1, 51 más 1, 52, y lo divido entre 2. Va a ser el término 26. ¿Listo? Nada más. Entonces, en este caso, ¿cuál es nuestro término 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 9, profesor. Y como el 9 es tu término central o tu término 6, ese es tu mediana. ¿Y qué pasa cuando tenemos un número par de datos? ¿Aquí cuántos datos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. ¿Tú puedes dividir 10 entre 2? Sí, profe, 10 entre 2 me da 5. Colocas el término 5 y el siguiente, que sería el término 6. Lo divides entre 2 y obtienes tu mediana. A ver, ¿dónde está el término 5? 1, 2, 3, 4, 5 aquí. ¿Dónde está el término 6? El siguiente. ¿Y cuánto es el promedio de esos dos datos? 8 más 9 entre 2. 8 más 9 entre 2, creo que sale 8,5. Y listo. Entonces, nuevamente, recuerda. Número impar de datos. Término central. Uno solo. Número par de datos. Necesitas dos términos. ¿Cómo saber qué término es? Tú sumas todos los datos, ¿no? 1, 2, aquí tenemos 11. ¿Podemos dividir entre 2? No, le aumentamos 1 y le dividimos entre 2. El problemita, ¿dónde estás? Aquí estás. Entonces, aquí ya sabemos que necesitamos dos datos, dos términos. ¿Por qué? Porque es un número par de datos, son 30 datos. ¿Cuáles son los datos que necesitamos? A ver. 30, 30, 30. ¿Podemos dividir 30 entre 2? Claro que sí, 30 entre 2 me da 15. Y tengo que colocar el siguiente, que sería 16. Y ya está. Ahora, el único problema va a ser encontrar el término 15 y el término 16. ¿Cuál creen que sea? A ver, el término 15. Tú tienes que fijarte entonces en tus frecuencias, ya sea en tu frecuencia absoluta o en tu frecuencia acumulada. Te va a ayudar bastante. El 25 se repite 3 veces. Hasta ahí tengo el dato, 3 datos. El 26 se repite 2 veces. Hasta ahí tengo 5 datos.
Si quieres te fijas aquí en la suma de estos dos, o si quieres te fijas aquí nada más. El 27 se repite 5 veces. ¿Cuántos datos tengo hasta ahí? Hasta ahí tengo 10 datos. Como yo quiero el término 15, ¿dónde está el término 15? Ya te dije, de preferencia, ubícate en tu frecuencia acumulada. Mira, hasta aquí, hasta el 27, tienes 10 datos. Hasta el 28 tienes 20 datos. Quiere decir que el dato 10 es 27, ¿no? El dato 11 va a ser 28, el dato 12, 28, el dato 13, 28, el dato 14, 28, el dato 15, 28. Hasta el dato 20 va a ser 28. Por lo tanto, el término 15 sería 28 y el término 16, 28. Si yo saco el promedio de esos dos términos, me va a salir 28. Profesor, no entendí. Bueno, sí entendí, pero no muy bien. No hay problema, porque ahora lo vas a hacer tú. ¿No? Sí, vas a hacer unos ejemplitos, porque me interesa que entiendas esta parte. ¿No? Te pueden venir así en tu examen. A ver, ¿cómo hacemos? A ver, vamos a suponer que aquí no tienes 30 datos. Tienes... ¿Cuánto le ponemos? 22 datos. ¿Ya? Dime, ¿cuánto sería tu mediana? Vamos, espero. Recuerda, como es un número par de datos, tú necesitas dos términos. Sumarlos y dividirlos entre 2. Bien, ¿cuánto es la mediana? A ver, tenemos una respuesta. ¿Alguien más? Recuerda que tienes 22 datos. ¿Nadie más? ¿O una persona? A ver, término 22. ¿Yo puedo dividir 22 entre 2? Claro que puedo dividir 22 entre 2. Me saldría 11. Necesito el término 11 y el siguiente, el término 12. Su único trabajo es encontrar el término 11 y el término 12. ¿Cuánto es el término 11? Pero hasta aquí tengo 3 términos, no. Hasta aquí tengo 5 términos, no. Hasta aquí tengo 10 términos, no. Yo necesito el siguiente. El siguiente término, el 11, 12, 13, 14, 15, etcétera, es el término 28, 28. Por lo tanto, ¿cuánto es la mediana? 28. ¿Listo? Saldría igual. Otra. ¿Qué pasa si no fueran 30 datos? Si no fueran 51 datos. Ahora es un término, es un número impar de datos. Y si es un número impar, recuerda que tu mediana solamente necesita un término central. A ver, ¿cuánto es? Tenemos un 26. ¿Alguien más? Bueno, entonces recuerda que tenías que hacer con un número impar. 51, ¿lo puedo dividir entre 2? No. Le aumento 1. 51 más 1, 52. Entre 2, 26. Yo necesito el término 26. ¿Cuánto es el término 26? A ver,
Hasta aquí tengo 3 términos, 5 términos, aquí el término 10 términos, hasta aquí tengo el término 20. El término 21, 22, 23, 24, 25 y el término 26, ¿cuánto es? 29. Esa sería la mediana. Supongo que me han dicho el término 26, ¿no? Pero tienen que hallar cuál es ese término 26. Nuestro término 26 es 29. Entonces, con eso, suficiente. Espero que haya quedado claro esto de la mediana cuando son bastantes datos. Terminamos el problema. Me dice, determina la suma de la media, la moda y la mediana. Fácil, ¿no? La media más la moda más la mediana simplemente es 28 más 28 más 28, 84. ¿Preguntas aquí? 84, 84, 84, aquí está. Ninguna. Esta pregunta vino en un examen, ¿sí? Se pregunta, no igualita, muy parecida. Les pueden dar bastantes datos y ustedes tienen que hallar, no todo, ¿no? Si les pueden pedir, por ejemplo, lo que más piden es la mediana, o les pueden pedir la moda. ¿No? La media no mucho, porque es complicarles demasiado el problema. Son muchas multiplicaciones, divisiones. Pero lo que sí o sí deben estar seguros es cómo calcular la mediana y la moda. A ver, sigamos. Estos son baratos agrupados, esto dijimos al final, si nos queda tiempo, pasemos a los promedios. Ya. El primer promedio es el promedio aritmético y el ponderado, ¿no? Y es lo mismo que vas a hacer cuando... Lo mismo que has hecho, perdón, cuando has trabajado con tu media aritmética. Sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Punto, nada más. Si son 2 datos, A más B entre 2. Si son 3 datos, A más B más C entre 3. En nuestro ejemplo, calcula la media aritmética de las temperaturas de 5 ciudades. Si son 5 datos, sumar los 5 datos, dividirlo entre 5 y ya está. Nuestro promedio aritmético. Pero cuando aparece el promedio aritmético ponderado, ese sí es diferente, ¿no? Y también lo hemos trabajado. Esto que hemos hecho aquí se podría decir que es el ponderado. El 25, 3 veces. El 26, 2 veces. El 27, 5 veces. Eso significa, ¿no? Por ejemplo, tenemos una nota, 11. Y nos dice que los créditos de esa nota son 4. Entonces, es como si tú tuvieras 11, más 11, más 11, más 11. 4 veces. Eso significa el número de créditos o el peso. 11 más 11 más 11 más 11. En vez de colocar 11 más 11 más 11 más 11, mejor colocamos el 11 por su peso. 11 por 4. Igual abajo, tenemos de nota 10. Número de créditos 5. 10 por 5. Igual abajo, nota 12. Número de créditos 4. 12 más 12 más 12 más 12 o 12 por 4. Y lo dividimos entre la cantidad de elementos. Ten cuidado, muchos suman esto, 11 más 10 más 12, y lo dividen entre eso. No van a hacer eso. Ustedes tienen que dividir entre la cantidad, que en este caso sería el número de créditos. Recuerda que esta es la cantidad de veces que se ha repetido el 11, el 5 y el 12. Perdón, el 10 y el 12. Y esto es lo que va a pasar en la universidad. Ustedes están acostumbrados ¿a qué? En su colegio, ¿qué hacían? El primer examen me sacaba 20. En el segundo examen me sacaba 0,1. ¿Por qué? Porque ya estaba aprobado. Si yo sumo estos dos datos y lo divido entre 2, me sale 10,5, ¿no?
Y como el profesor es bueno, siempre me aprobaba. Hasta 11, 11. Pues no vas a hacer eso en la universidad. ¿Por qué? Porque tú puedes sacarte un 20 en tu primer examen, ¿no? Y luego te vas a sacar un 0,1 en el segundo examen. Y vas a decir, "Yeah, estoy aprobado". No. ¿Por qué? Porque casi siempre el primer examen tiene menos porcentaje que el segundo, ¿no? El primer examen puede que valga un 20%. Ese es su peso. Y el segundo examen va a valer un 80%. Por lo tanto, de todas maneras vas a salir desaprobado, ¿no? Este es promedio ponderado. A ver. Primer problema. El promedio de 10 números es 24. Tú ya sabes cómo hallar el promedio. Simplemente es sumar esos 10 números. Por eso aquí arriba vamos a colocar la suma de los 10 números y dividirlo entre la cantidad. Y la cantidad son 10 números. Este es el promedio. La suma de todos los elementos entre la cantidad de elementos. Y me dice que es igual a 24. Pues casi siempre lo que tú vas a necesitar es esta suma. La suma de esos 10 números. ¿Cuánto sería en este caso? A ver, el 10 lo paso multiplicando. 24 por 10, 240. Pues acostúmbrate, aunque sea poco a poco, a de frente colocar esto cuando te digan el promedio, ¿no? El promedio de 10 números es 24, a tu de frente. Entonces la suma de esos 10 números es 24 por 10, 240. Ya no hagas esto. Siendo 17 y 23, dos de los números. ¿Ya? Si se eliminan estos dos números, el promedio de los restantes es, me está diciendo, si yo a esta suma de esos 10 números le elimino la suma de esos dos, o sea, 17 y 23, me dice que el nuevo promedio me va a dar ¿cuánto? Es lo que tengo que hallar, ¿no? ¿Entre cuánto lo voy a dividir ahora? Recuerda que el promedio es la suma de los elementos entre la cantidad de elementos. Yo tenía 10 elementos. Si estoy quitando dos de ellos, van a quedar simplemente 8. ¿Sí? Pero profesor, no sé cuánto es esta suma. ¿Cómo que no sabes? Aquí arriba está. Entonces sería 240. 17, 23. Me va a quedar menos 40 entre 8. Respuesta. ¿Cuánto es ese nuevo promedio? A ver, 240 menos 40, 200. 200 entre 8, la E, 25. Y se acabó el problema. ¿No? Promedio aritmético. Suma de los elementos entre la cantidad de elementos. Punto. Nada más. Y este problema 28, sí, vino en un examen del CEPRUNSA. Así es simple. Lo que siempre te digo, los exámenes no son difíciles. Los problemas son súper sencillos, son cortos para razonar. ¿Puedes omitir pasos? Claro que puedes omitir pasos. De frente colocabas esto, le restabas esos números, le dividías entre 8, obtenías 25. No te ibas a demorar nada, ¿no? Pero si quieres asegurarte, no hay problema. Lento pero seguro, lo haces por pasos. Lo importante es que llegues a la respuesta y que no te compliques con problemas de media hora, una hora. Por gusto. Siguiente. De 7 números se retira el número mayor, quedando el promedio disminuido en 5. La diferencia entre el promedio original y el número mayor es... Uy, ¿qué es esto? De 7 números se retira el número mayor, quedando el promedio disminuido en 5. Ya. ¿Qué hacemos aquí? Empezamos con esos 7 números. ¿Okay? Entonces tú tenías una suma, una sumatoria de esos 7 números.
lo dividías entre 7 y obtenías un promedio. ¿Verdad? Listo. Promedio aritmético. Suma de los elementos entre la cantidad de elementos es igual al promedio. Es como te digo, casi siempre tú necesitas esa suma. Entonces, la suma de esos 7 elementos va a ser igual a 7p. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Esto es lo que había originalmente. Ahora me dice, se retira el número mayor. Entonces, a la suma de estos 7 elementos, yo voy a retirar el número mayor. No sé cuánto es, le pongo mayor. Lo retiro. Entonces, ¿entre cuánto lo voy a dividir ahora? Si he retirado un número. Ya no voy a dividir pues entre 7, ¿no? Simplemente lo divido entre 6. ¿Y qué pasa con el promedio? A ver, me dice, quedando el promedio disminuido en 5. Ya no va a ser entonces P, sino va a ser P menos 5. La diferencia entre el promedio original y el número mayor es, lo que me está pidiendo es P menos el mayor. Esa es mi incógnita. A ver, ¿qué hacemos aquí? Sencillo, despejamos. La sumatoria de los 7 números, aquí está, es 7p. 7p menos el mayor. Y ese 6 que me estorba, siempre que te estorbe algo, bótalo. ¿No? Está dividiendo. Bótalo aquí, multiplicando, me quedaría 6p. Y 6 por menos 5, menos 30. Y ya acabaste tu problema. Como que ya acabé, profe, todavía falta harto. No, ya acabaste. A ver, ¿cuánto sale? ¿La A? ¿La B? ¿La C? ¿La D? ¿O la E? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Nadie se dio cuenta. No hay problema. Aquí tengo 7p. Aquí tengo 6p. Pasado restando. 7p menos 6p me queda solamente p. P menos el mayor. Y justo eso es lo que me pide. ¿Cuánto es p menos el mayor? P menos el mayor simplemente es menos 30. La C. Se acabó el problema. Entonces, en todos los casos, en todos los problemas hasta ahora, hemos seguido el mismo procedimiento. El promedio, suma de los elementos entre la cantidad de elementos. Aquí igual, suma de los elementos entre la cantidad de elementos. Si quitamos ciertos valores, disminuye la cantidad de elementos. Si quito un número, disminuye un número. Arriba, si quitaba 2 números, disminuyen 2 números la cantidad de elementos. Pero siempre sumamos y lo dividimos entre la cantidad de elementos. ¿Preguntas? Ninguna. Siguiente. En el último examen de cálculo de una variable, la nota promedio en el aula 305 fue de n. La nota promedio. Pero, ¿cuántos estudiantes son? Los estudiantes asustados revisaron los exámenes y reclamaron al profesor, el cual después de revisarlos aumentó 4 puntos a la cuarta parte de sus estudiantes y 1 punto al resto, siendo 11.75 la nueva nota promedio del salón. Hallar el valor de n. ¿Qué ha pasado aquí? Nos dice cuántos estudiantes. Bueno, si no nos dice cuántos estudiantes hay, ¿qué les conviene colocar al número de estudiantes? ¿Qué valor? Número de estudiantes. Uy, no va a entrar. ¿X? ¿Nos convendrá colocarle X? Creo que no. Y tampoco, pues. Tiene que ser una cantidad, un número. ¿1? ¿10? ¿20? ¿50?
nos conviene colocarle 100, ¿no? Y todavía 100K. Pero ese 100K se va a ir en algún momento, el valor de K, ¿no? Entonces coloquémosle 100. ¿Qué va a pasar ahora? A ver. En el último examen de cálculo de una variable, la nota promedio del aula 305 fue de n. Entonces, yo estoy sumando a estos 100 elementos y lo estoy dividiendo entre 100. Y me dice que la nota promedio es n. Entonces, recuerda, lo que casi siempre vas a necesitar es la suma de esos 100 elementos. Y eso nos da 100n. Ya está. ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Los estudiantes asustados seguramente desaprobaron, ¿no? Y eso vas a ver mucho en la universidad. Siempre van a estar asustados. Los estudiantes asustados revisaron sus exámenes y reclamaron al profesor, el cual después de revisarlos aumentó 4 puntos a la cuarta parte de estudiantes. Mira, lo que está pasando es que este profesor está aumentando a esta suma, estos 100 elementos, 4 puntos a la cuarta parte de sus estudiantes. Si fuera un estudiante, estaría aumentando 4 por 1, 4 puntos. Si fueran 2 estudiantes, 4 por 2, 8 puntos. Si fueran 3, 4 por 3, 12 puntos. Entonces, ¿cómo es la cuarta parte? ¿Cuánto es la cuarta parte de 100? A ver, la cuarta parte de 100. 25. 25. Por eso nos conviene colocarle 100. ¿Tú le podías colocar 20? Claro que sí. ¿Le podías colocar 17? Claro que sí, pero no te conviene. Entonces, está aumentando 4 puntos a 25 estudiantes. ¿Está? Sigamos. Y un punto al resto. Si está aumentando un punto al resto, simplemente sería 1 por 75. 75 es el resto. ¿Ya? Y me dice que va a obtener, obviamente, un nuevo promedio, que es de 11.75. Pregunta. Esta nueva suma, ¿entre cuánto lo dividimos? Entre 50, entre 100, entre 25, entre 75. ¿Entre cuánto creen? 100. Claro, entre 100. No ¿Se han ido alumnos? No se han ido alumnos. ¿Han aumentado alumnos? Tampoco han aumentado alumnos. Siguen siendo 100 alumnos. Solamente que el profesor les ha aumentado puntos a ellos. Pero, profesor, ¿cuánto nos vamos a demorar en esto? Es demasiado. Mire, ¿qué es esta operación? ¿Cuántos minutos a demorar? Nada. Solamente aquí, en vez de colocar la suma de los 100, mejor de frente coloquémosle 100n. No, mejor coloco la suma de los 100. Pero recuerda que son 100n. Y entonces, ¿cuánto nos quedaría aquí? Nos quedaría simplemente 100n más 25 por 4 más 1 por 75. 25 por 4, 100 más 75, creo que 175. Hasta ahí, sencillo. Le igualamos. ¿Cuánto es 11.75 por 100? Fácil, sería 1175. Y ahora sí, al ojo, porque esto se puede hacer al ojo, dime cuánto es el valor de n. Muy bien. 10. 1175 menos 175, 1000. 1000 entre 100, 10. Así son las preguntas que te van a venir en tu examen. Súper sencillas de desarrollar con respecto a la parte operativa. Hay algunos problemas que te van a poner aquí decimales para que multipliquen. No, esos no te van a venir, no te preocupes.
Y entonces, como te digo, ¿no? Aquí no le puedes colocar solamente 100, le tendrías que colocar 100K. Pero si tú le colocabas 100K, no pasaba nada, porque mira, aquí hubiera sido 100K por N, ¿no? Aquí hubiera sido 100K por N. Aquí hubiera sido 25K, aquí hubiera sido 75K y aquí hubiera sido 100K. ¿Qué hubiera pasado con el K? Te vas, te vas, te vas y te vas, ¿no? Entonces, por gusto hubiéramos colocado ese K. No nos hubiera complicado todo el problema. Pero lo correcto es colocarle un valor con una constante. ¿Preguntas? ¿Dudas? Otra vez ninguna. Listo, siguiente. En el análisis de un estudio se llegó a los siguientes resultados. El promedio de horas que estudian a la semana 30 estudiantes del área de ingenierías es 40. Empecemos entonces aquí con ingenierías. Me dice, el promedio de horas que estudian a la semana 30 estudiantes es 40. Entonces, la suma de las 30 horas entre 30 me dice que es 40. ¿No? Ese es el promedio. Tú ya sabes hallarlo. La suma entre la cantidad de elementos y le igualas al promedio. Siguiente. El promedio de 30 estudiantes del área de biomédicas es 50. Pasamos a biomédicas. ¿Cuántos son? 30 estudiantes también. La suma de esos 30 entre 30 te da 50. Y por último, y el promedio de 30 estudiantes del área de sociales es 30 en sociales. Si yo sumo las horas de los 30 estudiantes y lo divido entre 30, me dice que el promedio es 30. Como te dije, estos datos ya tienes que tenerlo en la mente y simplemente directamente obtener esta suma de los 30, ¿no? Que arriba sería 40 por 30, en biomédicas 50 por 30 y en sociales 30 por 30. Uy, Dios, se congeló. Voy a cerrar un momentito. Mm. 113. Listo, ya está. Ya. Entonces, ¿ahora qué me pide? Me dice, hallar el promedio aritmético de horas que estudian en total todos los estudiantes. No, no hay problema. Recuerda que para hallar ese promedio, yo simplemente necesito la sumatoria de todos los estudiantes de ingenierías. ¿Cuánto es la sumatoria? 40 por 30, profe. Ya, colócale 40 por 30. No lo multiplicamos. Si quieres, multiplica. Si no, déjalo así. Lo que me interesa, como te digo, es la sumatoria. Más los de biomédicas. ¿Cuánto es la sumatoria? 50 por 30. Y nos faltan los de sociales. ¿Cuánto es la sumatoria? No, sería 30 por 30. Listo. Esta es la sumatoria. Y para hallar el promedio de todos, yo tengo que dividir entre la suma de todos los elementos, o sea, entre la cantidad de elementos.
¿no? Son 30 de ingenierías, 30 de biomédicas, 30 de sociales. 30 más 30 más 30, 90. Si quieres le colocas 90 o si quieres le colocas 3 por 30. ¿Por qué 3 por 30? Para poder simplificar, ¿no? Va a ser más sencillo de simplificar eso. Entonces, a ver, ¿cuánto sale? Estar multiplicando y multiplicando y luego sumando, ¿para qué? Simplifiquemos. En las tres partes de arriba tengo 30. Te vas, te vas, te vas. ¿Con cuál? Con ese 30 que está aquí abajo. 40 más 50 más 30 entre 3 y tienes el promedio de todos. A ver un ratito. 40 más 50, 90. 90 más 30, 120. 120 entre 3, 40. Muy bien, Valerie. 40 entonces. Entonces recuerden omitir este paso. Lo que he hecho aquí es por gusto. Ustedes mentalmente te pide el promedio de todos. Tú quieres la suma de los de ingenierías. Es su promedio por la cantidad. De biomédicas, su promedio por la cantidad. De sociales, su promedio por la cantidad. ¿Preguntas aquí? Ninguna. ¿Para qué pregunto? Siguiente. Problema 21. El promedio de 6 números enteros consecutivos impares es 14. La suma del segundo y el cuarto término es... Aquí puedes hacer hasta 3 cosas. La primera, aquí eres 6 números, son impares consecutivos. Ya le colocamos x, por ejemplo, más 1, x más 3, x más 5, x más 7, x más 9, x más 11. Lo sumamos, lo dividimos entre 6 y lo igualamos a 14. Esos son los números impares y obtenemos el valor de x, ¿no? Otro dirá, a lo mejor póngale aquí x menos 5, x menos 3, x menos 1, x más 1, x más 3, x más 7, perdón, más 5. Sume, divídelo entre 6 y le iguala a 14. Ya, también. Igual son números impares consecutivos. Pero puedes hacer otra cosa más sencilla que te va a servir. ¿Cuál es eso? A ver, me dice, el promedio de 6 números enteros consecutivos impares es 14. Si me está hablando de números enteros consecutivos impares, me está hablando de una progresión aritmética. Por ejemplo, cualquier número impar es el 3, 5, 7, 9. ¿Es una progresión aritmética? Sí. ¿De razón? 2, 2, 2, 2. Pero profesor, también podría ser 15, 17, 19, 21. ¿Es una progresión aritmética? Sí. ¿De razón? 2. Por lo tanto, estos números consecutivos impares son una progresión aritmética. ¿No? ¿Y qué hago cuando tengo esos casos? A ver, vamos a probar con otros números. Empecemos con el 2. Y que la razón sea de 3. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. 11 más 3, 14. Te pregunto, en este caso, ¿cuánto es la media en esa progresión aritmética? Un ratito, profe, vamos a sumar. 2 más 5, 7. 7 más 8, 15. 15 más 11, 26. 26 más 11, más 14, perdón, 40. ¿Y 40 entre 5? Me da 8. Pero tú podías hallar la media sin sufrir tanto. ¿Cómo? Simplemente ubicando el dato central. 8, sin sumar. O si no, sumando el segundo con el penúltimo entre 2.
5 más 11, 16 entre 2, 8. O si no, sumando el primero con el último entre 2. 2 más 14, 16 entre 2, 8. No tenías que estar sumando todos los elementos y dividiendo entre la cantidad de elementos, no. Esto sucede en cualquier progresión aritmética. ¿En cualquiera? Sí. A ver, otro. A ver, solamente para comprobar. Empecemos con 3 y que tu razón sea de 4. 3 más 4, 7. 7 más 4, 11. 11 más 4, 15. 15 más 4, 19. Te pregunto, ¿cuánto es el promedio? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, 11. Es el promedio. Ahora, si tú quieres, agarra tu calculadora y suma 3 más 7 más 11 más 15 más 19 y divídelo entre 5. Te va a dar 11. Y si no, el primero con el último entre 2. 3 más 19, 22 entre 2, 11. O si no, el segundo más el penúltimo entre 2. 7 más 15, 22 entre 2, 11. Profesor, ¿y si no tengo un término central? Si es un número par de datos, lo mismo. El primero más el último entre 2. ¿Cuánto sería? A ver, 15 más 3, 18. 18 entre 2, 9. Tu promedio va a ser 9. O si no, el segundo más el penúltimo entre 2. 18 entre 2 me va a dar 9. Esa es la manera de hallar tu media en cualquier progresión aritmética. ¿Y solamente tu media? No, ¿verdad? Vamos a aprovechar esto. También la mediana. ¿Cuánto sería la mediana? En cualquier progresión aritmética, bueno, en este caso va a ser 8. Por lo tanto, podemos concluir algo. Que en cualquier progresión aritmética, la media es igual a la mediana. En cualquier, comprueba con cualquier progresión la que tú quieras y vas a ver que te va a dar ese dato. Recuerda, término central, o si quieres la suma del primero con el último entre 2, o la del segundo con el penúltimo entre 2, etc. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué simplemente no el término central? Porque a veces te pueden dar una progresión, por ejemplo, 2, punto y coma, que vaya de 2 en 2, 4, punto y coma, 6, punto y coma, y luego te dan puntos suspensivos. Y al final te dicen 100. Y te piden, ¿cuál es la media? ¿Cuál sería tu respuesta? Pero profesor, ahí no tenemos un dato central, no se puede hallar la media. ¿Pero es una progresión aritmética? Sí. Y recuerda que para hallar tu media en cualquier progresión aritmética, no simplemente necesitas el término central. También puedes sumar el segundo con el penúltimo, o el primero con el último, y lo divides entre 2. ¿Cuánto es tu media en ese caso? 2, 4, 6, se supone que es 8, 10, 12, etc. Pero tú solamente necesitas el primer y el último término. Nada más. 100 más 2, 102. Entre 2 te va a quedar 51. ¿Y qué tiene que ver eso con el problema, profesor? Miren, vamos a resolver este problema en segundos. Me dice que el promedio de estos 6 números es 14. Quiere decir que el 14 está aquí, justo en el medio. Pregunto, ¿qué datos irían a los costados? Aquí y aquí. Si tienen que ser números impares consecutivos. Fácil, profe. Aquí tiene que ir entonces el 13 y aquí tiene que ir el 15. ¿Verdad? Ya está. ¿Qué más? Me pide, la suma del segundo y cuarto término es. El cuarto término ya lo tengo. ¿Cuánto será el segundo? A ver, el segundo tiene que ser 11. Por lo tanto,
Simplemente tengo que sumar 11 más 15. Me sale 26. ¿No les parece más sencillo que estar poniendo x, x más 1, x más 3, x, etcétera? Y se acabó el problema. ¿Podían hallar el primer término? Claro, 9. ¿Podían hallar el quinto término? 17. El siguiente, 19. Pueden hallar todos los términos. Listo, jóvenes, aquí nos quedamos. Ya nos vemos el día de mañana. Cuídense, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta luego, profesor.